hace un ratito también, así que por respeto a eso y bueno, lamentando que también uno de los compañeros invitados finalmente no pudo venir, agradecerle con un aplauso a Julia Scarenzi, compañera de la Secretaría de Convenios Colectivos de Trabajo del Consejo Directivo Nacional. Y laburante estatal de Cancillería, compañera de ATE. Bueno, nada, esto junta esta actividad que pensamos y que elaboramos para poder compartir con todos ustedes, con los compañeros que están conectados a través del Zoom, de un Meet, perdón, tanto en el edificio de Callao como en las distintas agencias territoriales. Y por supuesto que tiene el objetivo, digo, de poder empaparnos de algunas de las cuestiones que el Estado empleador viene pergeneando para seguir golpeándonos, para seguir atacando los puestos de trabajo y a los trabajadores estatales. Pero por supuesto que queremos que también sea un espacio para organizarnos, para prepararnos y para pensar colectivamente, como siempre, cómo enfrentamos este contexto tan difícil, cómo enfrentamos cada una de las estrategias que el gobierno está pensando para golpearnos, con las particularidades que tiene. Por eso entendíamos que tiene un nivel técnico y de detalle que era importante conocer y terminar de profundizar, para despejar dudas, para quitar incertidumbres, pero sobre todo para pensar las mejores estrategias para organizarnos colectivamente en este contexto. No sé, Lauti, si ya conectamos a los compas de las agencias. Bueno, bienvenidos a todos los compas que están conectados vía Zoom. Como decíamos, el sentido de juntar estos tres ejes, que sabemos que son distintos en características, en la población y en los compañeros, el universo al que afectan, y que cada uno de ellos podría llegar a dar pie a una actividad particular, decidimos juntarlos porque lo que nos importa es también visibilizar el conjunto de estrategias que este gobierno piensa para atacarnos y para seguir golpeando a los laburantes estatales. Así que el nexo común tiene que ver con la defensa de los puestos de trabajo, con la defensa de las políticas públicas y la defensa del salario, que es la pelea que venimos dando hace ya 11 meses, un año, que venimos combatiendo contra esta gestión de gobierno que ha decidido que los estatales seamos el enemigo público número uno y que estamos dispuestos a defendernos hasta el final y a seguir peleando por los puestos de trabajo, por las políticas que dan cuerpo a esos puestos de trabajo y por el salario, que es también por el que venimos a laburar todos los compañeros y compañeras con un compromiso profundo por las tareas que realizamos hace tantos años. Así que bueno, sin más, vamos a tener esta actividad y le voy a dar pie a Julia para que nos pueda contar un poco sobre los tres ejes que tienen que ver con, bueno, con las jubilaciones, que como sabemos afectan tanto al universo de compañeros en el artículo 9 como a los compañeros planta permanente, unos con el mecanismo de intimación, otros simplemente con el mecanismo de no renovación de contratos, como ya nos sucedió a lo largo de este año. Luego, por supuesto, abordaremos el tema del examen que Adorni presentó como el examen de idoneidad, que luego obviamente se fue formalizando en lo que es el sistema de evaluación pública, y una breve mención a lo que tiene que ver con el proceso y el riesgo de pase a disponibilidad que tenemos en todo el organismo y en varios organismos del Estado, y al que le estamos dando pelea hace muchos meses también ya, así que no aburro más y le doy la palabra a Julia. Bueno, buenos días a todos y a todas. Para empezar esta charla sería bueno que entre todos hagamos un poco un ejercicio de pensar. Yo sé que estamos todos absolutamente atravesados por fin de año y por el estrés y por todo lo que este embate contra nosotros nos genera, pero es importante que podamos frenar un poquitito la cabeza y hacer un ejercicio de pensamiento respecto a cómo analizar estas cuestiones, porque se nos bombardea permanentemente con diferentes problemáticas y entonces esto nos abruma. Entonces la propuesta un poquito para empezar la charla es que tratemos, por el contrario, de poner blanco sobre negro y de tener las ideas lo más claras posible. Entonces, para empezar, siempre que pensemos en el empleo público y en cualquier medida que se tome en esta materia, tenemos que pensar que tenemos como
4 instancias posibles o 4 aspectos posibles en este caso de ataque, lamentablemente, ¿no? También podrían ser 4 aspectos que atender y mejorar y todo lo demás, pero bueno, no es este el contexto al que nos están invitando. Entonces tenemos un momento del ingreso al empleo público, un momento del desarrollo de nuestras carreras, un momento de la retribución de lo que compone nuestro salario de manera directa o indirecta, y un momento de la desvinculación, el momento en el que nuestra tarea y que nuestra función finaliza. Bien, a partir de la sanción de la Ley Bases, se ha generado una modificación sobre la Ley Marco de Empleo Público que a su vez impacta sobre otros 4 aspectos fundamentales y que terminan haciendo a una política generalizada, más allá de que nosotros por supuesto vivimos y sufrimos los despidos, los pases a disponibilidad, que nos humillen públicamente con que nos van a tomar una prueba para ver si podemos o no podemos seguir estando en nuestros trabajos. Más allá de todo esto, hay una situación muy particular que hace que toda la política de empleo público de esta gestión actual de gobierno esté orientada a golpear cada uno de estos aspectos, ¿sí? El ingreso, que es lo que estamos hablando en este momento respecto de esta evaluación, lo que es el desarrollo de carrera, que la verdad es que es una gestión de gobierno que está muy próxima a cumplir un año y no puede demostrar una sola medida en favor de la carrera administrativa o del desarrollo de los trabajadores y las trabajadoras en el Estado. La retribución, ni hablar, paritarias absolutamente a la baja, que nos invitan en todo momento a irnos, digamos, ¿no? O sea, nosotros nos fortalecemos en nuestra organización y estamos convencidos y convencidas que vamos a salir de esto con inteligencia, con organización, con lucha y todo lo que nosotros sabemos desde ATE, pero la política está orientada a todo lo contrario, al permanente desgaste y a que finalmente, en todo caso, nos rindamos. ¿Bien? Y respecto de la desvinculación, tampoco hay una gestión en función de esto, simplemente lo que se hace es dar de bajas contratos, intimar compañeros y compañeras a la jubilación, o bien, si se trata de compañeros y compañeras que están en el régimen de estabilidad, se los pasa a la situación de disponibilidad. Eso es un poco el estado general de la situación. Ahora, ¿cuáles son estos 4 aspectos en los que la ley Bases impacta fuertemente? Principalmente el régimen disciplinario, ¿sí? En donde la cantidad o la magnitud de las sanciones en relación con las faltas aumenta, ¿sí? Es más fuerte el castigo, por así decirlo. Si bien sobre esto no ha habido demasiada repercusión mediática, es una de las modificaciones de la Ley Base sobre la Ley Marco de Empleo Público y que impacta directamente sobre nuestros convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Además, se ha modificado el proceso a través del cual nos intiman a jubilarnos, se ha establecido esta evaluación de la que vamos a hablar enseguida como con un poquitito más de profundidad, y se ha modificado el régimen de disponibilidad, que el régimen de disponibilidad, como todos sabemos, ya existía, no es algo nuevo, ¿sí? Lo que ha ocurrido es que se ha endurecido, porque el régimen de disponibilidad con el que nosotros ya contábamos también proviene de un contexto de flexibilización laboral del que proviene nuestro convenio colectivo general, y muchos de nuestros convenios colectivos sectoriales tienen su raíz ahí. Entonces arrastran una serie de dificultades y de problemáticas con las que trabajamos permanentemente desde nuestro sindicato. La situación de disponibilidad hoy es una situación que tiene la previsión de que un organismo eventualmente deje de existir y que por tanto sus trabajadores del régimen de estabilidad o de la planta permanente pasen a esta situación de disponibilidad, pero adiciona una cuestión que es la cuestión de las dotaciones óptimas. Le da la potestad absolutamente discrecional a quienes representan al empleador circunstancialmente de definir si en una oficina, si en un sector de laburo hay más trabajadores de los que deberían. En ningún momento se clarifica quién saca esa cuenta, con qué criterio, cómo, ni mucho menos. Sin embargo, esto está normalizado de esta manera. Puede darse
se pase al régimen de disponibilidad tanto porque el área en la que trabajo se cierra, como porque una autoridad X dice acá hay 300 personas y debería haber 100, ¿sí? Por poner un ejemplo bien simple para que quede súper claro. Este pase a disponibilidad, en definitiva, no es otra cosa que un despido encubierto, un despido de un compañero y compañera de la planta permanente, ¿sí? Dijimos que nos atacan en 4 aspectos fundamentales del empleo público. ¿Qué pasa con el régimen de estabilidad? La forma de despedir a un trabajador en el régimen de de estabilidad es el debido proceso, encontrar que cometió una falta, probarlo, que el trabajador o la trabajadora tenga derecho a réplica, diríamos. Nada de todo esto están pensando, digamos. Lo que se está pensando y lo que se está llevando a la práctica y lo que se está ejecutando es el despido de compañeros y compañeras que por principio constitucional tienen derecho a la estabilidad laboral justamente para no ser botín de guerra de los sucesivos cambios de gobierno, ¿sí? Así que ahí ya se nos desmorona todo eso en lo que nosotros teníamos afianzadas muchas veces nuestras posiciones. En cuanto a la intimación a jubilarse, acá sí quiero hacer, más allá de lo que podamos profundizar, sí quiero ser muy clara en que primero y principal no soy abogada, número 1, menos que menos abogada previsionalista, así que si hay dudas de casos específicos, lo ideal sería que eso lo pudiéramos manejar con nuestros abogados previsionalistas del sindicato, con los recibos de sueldo en mano, con la documentación en la mano para poder sacar bien los cálculos, ¿sí? Además de invitarlos e invitarlas, por supuesto, a ser parte del centro de jubilados, ¿sí? Porque más allá de este contexto, quien reúna las condiciones que son necesarias reunir para jubilarse, quiere decir que es un compañero o una compañera nuestra que está laburando acá hace más de 30 años y que ha pertenecido a nuestra organización o no quiere pertenecer, digamos que esa finalización, ya que el empleador nunca, jamás se encargó de nuestra desvinculación, ¿no? Como se llama, digo, no hay un proceso por el cual atravesemos previo a pasar a la jubilación. Esto es una cosa así medio como que, bueno, el viernes viniste a laburar, tus compañeros te recibieron con una factura para despedirte ese día y el lunes sos una persona jubilada y nadie acompañó ese proceso, ni mucho menos. Entonces, digo, nosotros del sindicato tenemos herramientas para hacer eso y queremos hacerlo y eso está a disposición. La situación de la intimación a jubilarnos también es algo que tiene que ser leído inmediatamente a través de la Junta Interna, de los delegados y eventualmente de los abogados del sindicato, porque el empleador lo que está haciendo es intimar masivamente y no siempre esas intimaciones son correspondientes, ¿sí? Lo que tenemos que tener súper claro es que como trabajadores y trabajadoras somos nosotros los que tenemos el derecho a jubilarnos. No siempre el empleador tiene la potestad de hacer esa intimación. ¿Me explico? Entonces, ahí, si bien ellos modificaron las reglas para poder intimarnos antes, para poder intimarnos distinto y demás, la ley jubilatoria sigue estando vigente. Y entonces, muchas veces esas intimaciones pueden ser rechazadas. ¿Sí? En esto estemos súper atentos y no nos quedemos con la idea de que alguien nos dice, ¿no? Porque también otro trabajo que están haciendo, lamentablemente en algunas circunstancias con mucha eficacia, es la de lanzar un rumor, ¿no es cierto? Citar a un trabajador y decirle, mirá que a fin de año no te vamos a renovar el contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas prácticas intimidatorias, desleales, como querramos describirlas, inmediatamente, si nosotros las ponemos en colectivo, las pensamos en conjunto, cambia la situación, ¿sí? No sé, había una mano allá. ¿Querés pedir a...? Porque no se va a escuchar. Perdón, compas, algo que no dije al principio es, la idea es que se pueda hacer una presentación, digo, con todos los componentes de Julia, después una breve intervención de la Junta y que podamos hacer ahí todas el intercambio, las propuestas, las preguntas, todas juntas. ¿Sí? Ahí vamos a tener un momento para poder hacerlas. Bueno, entonces,
repasando, tenemos 4 aspectos fundamentales que la ley base modifica sobre la ley marco de empleo público: el régimen disciplinario, el régimen de disponibilidad, las condiciones en las que nos intiman a jubilarnos y el examen, ¿sí? Que ahí me voy a detener un poquito más, porque justamente, bueno, es de lo que más se está hablando estos días, hay una demanda muy alta respecto de esto, y también es necesario y también es importante que clarifiquemos y que hagamos una distinción con mucha contundencia acerca de lo que verdaderamente y efectivamente existe, es legal y podemos prever de alguna manera, y todo aquello que ha sido publicado. Bueno, los medios de comunicación directamente lo descarto, ¿sí? Para el radio pasillo lo descarto, pero a la vez es el propio gobierno nacional, es el propio empleador el que, haciendo uso de un sitio web oficial, ¿sí?, lanzó una serie de informaciones absolutamente ambiguas, confusas, que se prestan a todo tipo de especulación y demás. Entonces, vamos a hacer una distinción ahí bien clara, de nuevo, para poder tener la cabeza ordenada y no caer en la locura a la que nos están invitando. ¿Bien? De nuevo, la ley bases modificó la ley marco de empleo público, en este caso a través de un decreto reglamentario de la ley bases, que es el 695 del 2024. Ese decreto tiene un artículo 4, que es el que habla de la evaluación, ¿sí? Y llama a esta evaluación, lo digo textual, evaluación general de conocimientos y competencias con carácter anónimo, ¿sí? Cuando uno entra al sitio web que armó el Estado empleador, ellos hablan, se refieren a un sistema de evaluación pública. La verdad es que no existe tal cosa. No existe tal cosa. Lo único con lo que efectivamente contamos es con un decreto reglamentario de la ley base que dice que esta evaluación pasa a ser un requisito más del expediente de las contrataciones, del ingreso, ¿sí? Porque además, otra cuestión, la referencia es al ingreso. Nosotros y nosotras no somos personas ingresantes al Estado. Trabajamos en el Estado de hace décadas. No podemos recibir el mismo tratamiento que si estuviésemos ingresando por primera vez en el momento en el que se nos renueva un contrato. El Estado empleador ha venido sosteniendo un fraude laboral, una tergiversación del sistema, en donde está previsto que hayan contrataciones eventuales y transitorias para tareas eventuales y transitorias. No puedo ser eventual y transitoria durante 20 años, porque ahí hay algo que no está cuadrando, ¿no es cierto? Lo pongo así, lo exagero, sé que esto es algo que todos manejamos, pero me gusta ponerlo arriba de la mesa y exagerarlo y poner el énfasis ahí para que no nos lleve puesto el ojo de la tormenta, para que no nos dejemos arrastrar por cosas que no son. ¿Está bien? Entonces, además de esto de que la evaluación tiene que ser de conocimientos generales y competencias y anónima, como siempre fueron anónimos nuestros exámenes del ingreso a planta en los concursos, digamos, acá tampoco están inventando nada, en esto también me gusta enfatizar, no hay nada nuevo respecto de lo que nosotros ya conocíamos, en tanto y en cuanto nosotros somos lo que pedimos permanentemente, que se nos evalúe, que se cumplan con las evaluaciones de desempeño, ¿sí?, que se cumplan con las ofertas de capacitación. Nosotros todo esto ya lo tenemos, ¿sí? Esto de sumar como requisito pensémoslo bien burocráticamente, bien desde el punto de vista administrativo, seguro acá está lleno de compañeros y compañeras que todo el tiempo hacen tareas administrativas, hacemos tareas administrativas y sabemos cómo se compone un expediente de renovación de contrato. En definitiva, lo único que está normado y reglado es que a ese expediente de renovación de contrato se le agregue un documento más, que es esta evaluación. Sencillamente eso, nada más ni nada menos que eso, ¿sí? No quiero minimizar la gravedad de la situación con esto, ¿sí? Simplemente dividir lo que efectivamente existe de lo que ha corrido como un rumor o de lo que ha trascendido en los medios de comunicación o lo que el gobierno publicó en un sitio web y que puede estar modificándolo en este momento mientras nosotros estamos charlando y nosotros ni enterados.
Por eso no quiero darle ningún tipo de entidad a información que está colgada en un sitio web, por más que sea un sitio web oficial. Si ese sitio web dijera que pasamos desde hoy todos a planta permanente, sería igual de inválido, ¿me explico? O sea, no podemos darle entidad porque eso que está publicado ahí no genera ningún efecto jurídico, no genera derechos ni obligaciones de nadie. ¿Bien? Entonces, lo que sí tenemos modificado a través de la ley bases es la autoridad de aplicación de la ley marco de empleo público. Entonces ahí a nosotros lo que nos cambia es nuestro interlocutor. ¿Se entiende? Nosotros tenemos como interlocutor en este momento para estas cuestiones a la Subsecretaría de la Transformación del Estado y la Función Pública, que depende del Ministerio de Regulación y Transformación del Estado. Esa es nuestra interlocución en este momento. Entonces, se supone que este sitio web lo armaron ahí. ¿Bien? Ahora, nosotros somos un colectivo de trabajadores, tenemos un convenio colectivo de trabajo y ese convenio colectivo de trabajo establece, en su artículo 113, que tenemos derecho a acceder a la información, porque la negociación colectiva de buena fe se hace a partir de que las partes manejan la misma información. Entonces, nosotros como trabajadores y trabajadoras organizados en ATE o organizados como podamos, como querramos, como elijamos, tenemos derecho a saber de dónde salió esa información, con qué criterios se establecen que van a usar para evaluarnos las pruebas PISA, que son unas pruebas diseñadas a fines de la década de los 90 para evaluar el desempeño escolar de chicos y chicas de 15 años. De ahí salen los modelos. En ese momento lo hicieron sobre 32 países, desde entonces se hace cada 3 años y cada vez hay más países que participan, pero insisto, es una evaluación orientada a chicos de 15 años para evaluar su desempeño escolar y en todo caso la calidad educativa, etcétera, etcétera. Hay otra prueba de la que usan de fuente, que son unas evaluaciones que se usan para los ingresos a las universidades. ¿Sí? Esas son las dos fuentes principales de las que salen las preguntas estas que publicaron como oriental. Del programa FINESAI, es cierto, también hay una invitación a esta me permito que me cause un poco de gracia en el medio de este desastre. Nos invitan a anotarnos a un curso de la UBA sobre comprensión de texto que está pensado para chicos y chicas que cobran el programa Progresar. Entonces uno se anota, ingresa, por supuesto que lo hice para estar informada, y hay un video de unas señoras que te dicen algo así como: bueno, ahora que terminas la escuela secundaria y vas a ir a la universidad y vas a leer textos un poquito más difíciles, te recomendamos que hagas este curso con nosotros. Realmente, esto además todo publicado y colgado en esta página el viernes a las 12 de la noche de un viernes preferiado largo. O sea, díganme si esto no forma parte de un plan para mantenernos absolutamente humillados, atemorizados. No podemos entrar en ese juego, compañeros y compañeras. Somos mucho más que eso, somos mucho más que eso. Ellos no nos pueden preguntar otra cosa, no nos pueden preguntar sobre nuestras funciones en el Estado porque no tienen idea, porque no saben qué hacemos, porque no saben cómo funcionan las organizaciones públicas. La propia OCDE, o sea, las mismas instituciones que ellos avalan para generar estas herramientas de evaluación, tienen herramientas para evaluar la calidad de los servicios públicos que brindamos. ¿Sí? Nosotros no nos oponemos a ser evaluados. Nosotros lo que queremos es discutir cuáles fueron los criterios con los que se definió esta evaluación y no otra. ¿Sí? Queremos entender por qué nos van a invitar a saber leer y escribir cuando sabemos hacer tantas otras cosas y además estamos dispuestos y dispuestas a mejorar todo lo que haya que mejorar en el Estado, porque no seríamos negadores de la realidad si creyéramos que todo funciona perfectamente. No, siempre hay cosas para mejorar, siempre y cuando esas mejoras sean en pos de quienes son los sujetos de derecho para quienes nosotros trabajamos, ¿no es cierto? En esto quiero ser absolutamente contundente y muy clara, ¿no? O sea, no es una cuestión de oponernos a que nos evalúen, en cualquier trabajo nos van a evaluar. De hecho, de nuevo, el Estado empleador está obligado a evaluarnos anualmente, independientemente de si estamos en el régimen de estabilidad o no, y muchas veces no lo ha hecho, y muchas veces no lo hace.
¿sí? Entonces, tomar una prueba que está por fuera del convenio colectivo de trabajo, que está sin veeduría gremial, o sea, nosotros no estamos siendo partícipes ni estamos pudiendo dar cuenta de la transparencia de este proceso. Sinceramente, a diferencia de los procesos de concursos con los que hemos compartido con compañeros que están acá ahora, horas y horas ahí presenciando, bancando. ¿Para qué hacíamos todo eso? Para asegurarnos que se cumpliera con toda la normativa y que la planta que ganara ese compañero o esa compañera fuera totalmente legal y legítima y todo lo que correspondía en ese momento. Esto no, esto es por fuera del convenio, sin veeduría, sin ninguna garantía, sin que nos digan los criterios por los cuales eligen evaluar esto. Por otro lado, tampoco aprobarían ellos el examen de lectura comprensiva, porque si ustedes leen lo que redactaron, realmente es un chiste. Dicen algo así, por ejemplo, les pongo un ejemplo, que con esto la gente se marea un montón. Dicen, vamos a tomar 3 tipos de examen. Y 3 doritos después dicen, pero son 3 ejes temáticos, administrativo, servicios generales y profesionales. Pero son 2 o son 3, chicos, pónganse de acuerdo. No está claro, no está claro. Ahora, no nos importa, la verdad, si está claro o no lo que dice ahí, porque no le damos entidad, ¿sí? Porque eso no es un acto administrativo que reglamente este examen y que en todo caso nosotros podamos someter a nuestros compañeros y compañeras abogados y abogadas del sindicato para ver qué estrategias jurídicas podemos implementar para que esto no se desarrolle en estos términos, simple y sencillamente porque no somos ingresantes al Estado Nacional. Nosotros no estamos ingresando, ¿se entiende? Entonces, desde esa lógica y desde ese punto de vista, cuando esté la reglamentación, es altísimamente probable que podamos tener una estrategia jurídica frente a esto. En el mientras tanto, lo que tenemos es la estrategia gremial. Entonces, a la invitación que nos hacen a anotarnos individualmente en una turnera, ¿no? Porque dice ahí que van a dar turnos y que cada trabajador, cada persona individualmente se va a poder anotar. Bueno, nosotros tenemos que poder combatir esto desde lo colectivo y desde la organización. Nosotros nos tenemos que organizar. Si efectivamente decidimos que nos vamos a anotar y nos vamos a someter a todo esto, bueno, nos vamos a anotar colectivamente, lo vamos a charlar con nuestros compañeros y compañeras delegadas y delegados y lo vamos a definir, no sé, acá en el sector, en la instancia que el sector determine, pero de ninguna manera individualmente. Bajo ningún punto de vista esto es individual, ¿sí? Y qué más, que no quiero olvidarme de nada, igualmente ahora vendrá el espacio de preguntas, creo, una cosita más, pequeña, muy breve, pero no menos importante. Esto, ¿no? Quiero hacer como mucho hincapié en el reglamento del proceso, ¿sí? Un ejercicio que les propongo y que invito a todos a que hagan. Total, se puede hacer fácil y rápido con el celular, esta tarde, mañana a la mañana. Si nosotros entramos al decreto 695 del 2024 vía Infoleg, y vieron que cuando uno entra a una normativa, enseguida el sistema te devuelve la opción de leer el texto completo de la norma, o te dice también, esta norma fue actualizada, modificada por tales normas. Bueno, si ustedes entran hoy ahí al decreto 695 del 2024, todavía no ha sido modificado por ninguna norma que reglamente efectivamente esta evaluación general de competencias y demás. Hasta tanto eso no suceda, todo lo que circula, todo lo que anda por ahí del tipo se comenta por el barrio, no le podemos dar ninguna entidad. ¿Se entiende? No podemos validar esto. No, de nuevo, y con esto termino, no porque nos opongamos a que nos evalúen. Bajo ningún punto de vista, esa es la posición de nuestro sindicato. Ahora, lo que nosotros planteamos es, esta forma de evaluación que no reconoce nada de lo que hacemos, que no está en el marco del convenio colectivo de trabajo, a eso nos oponemos. ¿Me explico? No al hecho en sí mismo de ser evaluados. Y aún cuando rechazamos esta medida que del todo y a todas luces es inviable, aún en ese contexto, en caso
que ocurra lo que la invitación que hacemos es a que lo resolvamos colectivamente, a que de ninguna manera nos expongamos a hacer esto de manera solitaria o individual, que no nos dejemos llevar por lo que nos dicen en un pasillo, y quien necesite ayuda o preparación, primero y principal, no tenga vergüenza, no sienta que es menos o que no puede o qué sé yo. Ahí hay planteadas cosas que uno por ahí no hace 20 años, pero es cuestión de sentarse, practicar un poco y sale. Tampoco es tan complejo. Ahora, quien necesite ayuda para eso, cuenta por supuesto con todas las herramientas del sindicato para llevar adelante su preparación en caso que haya que presentarse a rendir esta evaluación. Eso es todo. Y por ahí, antes de pasar, que yo entiendo, ya tengo una compañera anotada para la lista de aportes, consultas y dudas, así que ahora seguimos anotando para que podamos intercambiar también un poco en términos de estrategia, de como decía Julia, cómo enfrentamos este proceso, el del examen, y ahora voy a mencionar algunas cuestiones sobre el régimen o la manera en que se está aplicando particularmente, o los riesgos que vemos de que se aplique en este organismo el régimen de pase a disponibilidad como está planteado. Nada, que podamos pensar realmente de manera colectiva cómo enfrentamos esto y cómo seguimos peleando para defender nuestros puestos de trabajo y defender los de los compañeros, que bueno, hoy ninguno de los compañeros de la comisión de despedido pudo venir, vinieron ayer, que también seguimos peleando por la reincorporación de todos los compañeros despedidos en diciembre, en marzo y en septiembre. Así que nada, una cuestioncita sobre el régimen de disponibilidad. Cuando lo empezamos a laburar hace ya unos cuantos meses que se hizo el anuncio y que confluía con la salida y la formalización inminente de la estructura de nuestro organismo, del organismo de la Secretaría de Trabajo dentro del Ministerio de Capital Humano, advertíamos, y lo advertíamos porque somos un organismo que gracias a todo el proceso de organización y de lucha que pudimos enfrentar colectivamente hace ya unos cuantos años, tenemos un gran porcentaje de nuestros compañeros en planta permanente, tenemos un gran porcentaje de nuestros compañeros que han ganado la estabilidad con laburo, con esfuerzo, con lucha y demostrando justamente su compromiso y su capacidad para desarrollar estas tareas. Bueno, como teníamos ese escenario, empezamos a advertir rápidamente que el régimen de pase de disponibilidad era una amenaza muy grande para nuestro organismo y empezó a cuajar en la cristalización de una estructura achicada, con áreas jerarquizadas, con todo el organismo que bajó al menos un nivel en la mayoría de las áreas y por supuesto con áreas como el REPRO, como la Dirección de Diarios y Revistas, como la Subsecretaría de Articulación Territorial, la Subsecretaría de Protección e Igualdad Laboral, de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral, agencias territoriales como la Agencia Territorial de Cava, la más numerosa que fue disuelta con la salida de la estructura. Todas esas áreas que fueron derogadas son las áreas más críticas en las que observábamos desde hace ya unos cuantos meses que los compañeros que se desarrollaban, se desempeñaban en esas áreas, quedaban en una situación muy delicada si la gestión de un día para el otro quería avanzar con el pase de disponibilidad de compañeros y compañeras, que como dijo Julia, para nosotros son despidos, no son otra cosa que despidos, no entras en ningún régimen de reinserción en otro organismo, es un despido a 3 meses, a 6 meses, a 1 año, en el mejor de los casos, pero son despidos. Y como estamos en esa defensa de los puestos de trabajo, empezamos a implementar una política que tiene que ver con ganar tiempo, que quede claro que nosotros seguimos viendo el riesgo del pase de disponibilidad en el horizonte cercano, corto o mediano plazo, y por eso necesitamos que este tipo de espacios y que todas las instancias organizativas y generales que podamos impulsar como sindicato puedan tener eso sobre el horizonte, la defensa de los puestos de trabajo, en el rechazo de los despidos masivos, en el rechazo de los pases a disponibilidad, de las jubilaciones de compañeros compulsivas y las intimaciones también de los compañeros de planta permanente y en todo el país. Y es por eso que, como veíamos, compas, que este panorama no solamente se iba a dar en las áreas derogadas, como decimos, donde estamos impulsando la reubicación de nuestros compañeros y compañeras para que queden dentro de la estructura y que nadie quede en esas áreas que quedaron derogadas, que son las primeras que quedan expuestas ante la posibilidad de que la gestión decida definir el pase de disponibilidad de esos compañeros,
elaboramos y peleamos por una estrategia que permitiera la reubicación de esos compañeros, y del global, que eran en su momento más de 200 compañeros, hoy quedan nada más ni nada menos que 30 compañeros, alrededor de 30 compañeros en esas áreas derogadas, que tenemos que seguir peleando para que puedan ser reubicados en áreas con funciones acordes a las tareas históricas de nuestro organismo, fortaleciendo equipos de trabajo que tengan continuidad y que garanticen la continuidad de nuestros puestos de trabajo, y que nos garanticen poder seguir estando acá, dando la pelea concreta y protagonizando la pelea por la defensa de los puestos de trabajo, porque sabemos que en unos meses o en un tiempo, que no sabemos cuándo puede ser, se puede venir el planteo que decía Julia, que tiene que ver con la dotación, que es un criterio completamente discrecional en donde pueden venir a definir que la dotación que el macrismo había definido para el organismo Ministerio de Trabajo, que era de X cantidad de trabajadores, hoy para la Secretaría de Trabajo pasa a ser de otra X cantidad de trabajadores, mucho más chica, y entonces nos vemos de frente con una pelea por la defensa de los puestos de trabajo y en rechazo a todos los pasos a disponibilidad. Y en general, solo para enfatizar y que podamos también empezar a intercambiar sobre los 3 puntos que elaboramos, sabemos que la centralidad y la urgencia la tiene también el tema de los exámenes, que hay mucha incertidumbre en ese marco y que esperamos que salga la reglamentación para poder terminar de entender cómo lo quieren aplicar, pero no podemos dejar de reconocer y de identificar que esto es parte de la estrategia de estigmatización y de violencia sistemática que vino a plantear y a proponer este gobierno para los laburantes estatales, como decíamos, identificándonos como si fuéramos el enemigo público número 1 y la causa del déficit fiscal en toda la Argentina, y no el robo de dinero, la fuga de capitales que vienen impulsando los grandes empresarios en este país. En ese rechazo general, no queremos dejar de acompañar a los compañeros que afrontan este proceso y que leen en distintos lugares que van a estar obligados a hacer este examen. Vamos colectivamente a acompañarnos, compas, para llegar en las mejores condiciones posibles a esta instancia, pero sobre la base de rechazar profundamente esta instancia arbitraria e injusta a la que quieren someter a nuestros compañeros, contratados en muchos casos hace más de 10 años, 15 años, de manera precaria para desempeñar tareas con compromiso y demostrando su capacidad cotidianamente. Y en ese sentido nos parece muy importante que quede claro que ese rechazo profundo se lo estamos llevando a todas las autoridades acá en este organismo, que las autoridades aún no tienen claridad respecto de cómo se va a aplicar, y eso le da cuerpo a esta idea de que esto todavía es una cosa que tiraron al aire y que están viendo cómo impacta, que es un mensaje hacia la opinión pública. Por eso también, y con esto cierro, es importante que pensemos cuál es la mejor estrategia para defendernos y defender nuestros puestos de trabajo, defendiéndonos de este ataque, pero que no puedan hacernos quedar como que simplemente lo rechazamos y que no queremos rendir, sino que rechazamos esta arbitrariedad que solo apunta a estigmatizarnos, y que vamos a pelear por defender los puestos de trabajo en cada instancia en la que sea necesario, y si estos exámenes se terminan llevando adelante, ejerciendo la veeduría que, si no está reglamentada, va a ser una veeduría de hecho, acompañando hasta el último momento a nuestros compañeros y defendiéndonos colectivamente como corresponde. Así que, si les parece, para no robar más tiempo, pasamos a intervenciones, preguntas, consultas, propuestas, recordando que este espacio también tiene que poder ser el espacio donde podamos definir acciones de lucha y de organización en este marco para defender los puestos de trabajo. Y arranca, si les parece, y voy tomando nota de los que se quieran anotar, la compa Ana, ¿puede ser? De la SUCE de Empleo. ¿Querés acercarte?
comentario. La idea es que no sea ping-pong. No sé si alguien más se quiere ir anotando para que podamos meterle ahí a la reflexión y la discusión. Sí, ahí la primera intervención, una copa lo hizo sin micrófono, está medio lejos del cable, pero planteaba de, bueno, en términos generales, y que es algo que no solamente lo afrontamos en este contexto, sino que la necesidad de generar acciones con el conjunto de los laburantes estatales que trasciendan las fronteras de uno u otro sindicato, lo venimos planteando hace muchísimo, en este organismo en particular, con la necesidad de una contundente unidad de acción para la lucha. Lo que pasa es que las orientaciones gremiales que cada herramienta elige y plantea y lleva adelante en cada contexto, las definen y las eligen quienes son parte de esas organizaciones gremiales. Por eso desde nuestra ATE intentamos impulsar las estrategias que entendemos que son las más acordes al contexto, y en este camino es pensar colectivamente nosotros, desde nuestra ATE, desde todos los compañeros que, siendo o no de nuestro sindicato, quieran ser parte de una pelea consecuente en defensa de los puestos de trabajo y en defensa de todo eso que, como vos bien decís, por ahí no está siendo defendido de la manera que esperamos en otros ámbitos y en otros marcos y desde otros espacios. Puede ser, pero es parte del radio pasillo, tomando información que circula esto informalmente. Sigue Leo también de la Fuerza de Empleo. Compás, está abierta la lista para que se quiera anotar. Bien, buenas. Me parece que estuvo muy clarificadora la charla. Sí, para dar al menos una visión, y es parte de lo que debatimos, en parte también con Ana. Yo sí veo con preocupación este radio pasillo. Digamos, hay radio pasillos por abajo y hay radiopasillos con una cierta espalda política, ¿no? O sea, una cosa es un mail que te llega de un gremio con mucho peso, que además justifica el examen en función de algo que ellos mismos dijeron que no se podía frenar, que era la ley bases. Se acordarán que Andrés Rodríguez dijo que no se podía, que no nos teníamos que movilizar contra la ley bases, que no estaba planteado. Que la gente votó, que el Congreso es lo que es y que la ley bases se impuso. Entonces hoy se justifican este examen trucho, por lo que plantea la compañera, queda evidente que es absolutamente trucho, que lo justifican diciendo se votó la ley bases. Yo creo que eso implica una denuncia política a ese punto. Veremos cómo la hacemos, veremos quiénes estamos con disposición a hacerla. Y a clarificar ese aspecto para no dejarlo pasar, porque creo que los hechos, digamos, tienen que tener consecuencias, y en ese punto lo que dice Ana, o sea, nosotros hay un actor que es el gobierno y hay un actor que son los que lo acompañan, digamos, en su tarea, ¿no? Que ayudan a que haga ese trabajo sucio contra los trabajadores, que no bajen el salario, que estemos intentando llegar a fin de mes con un 1 y un 2% y un bono de 30.000 pesos que lo vamos a reventar en pan dulce porque mucho más no lo va a alcanzar. Dicho esto, yo lo que quería plantear para ver cómo lo podemos unir es que tomo la intervención de la compañera con muchos argumentos muy contundentes respecto del examen, clarificando. Yo entiendo que lo que planteás es que hasta que no haya información oficial y hasta que no lo definamos colectivamente, nadie se tiene que anotar en el sistema de evaluación pública. Yo entiendo eso, pero discutámoslo así, nos vamos con la misma visión. Y en segundo lugar, que me parece que el gremio a nivel nacional y en las seccionales tiene que unificar su planteo público. Porque a mí lo que me llega por los mensajes y por los PDF que circulan y todo es una descripción un poco etérea de lo que es el sistema de evaluación pública. No me llega lo que vos planteaste acá. Me llega una definición general de qué es el sistema de evaluación público, quiénes lo tienen que rendir, etc. Yo creo que tenemos que ponerle este espíritu a la campaña, porque el gobierno quiere, además de intentar hacer la evaluación, quiere hacer una campaña política. O sea, quiere hacer un show donde los trabajadores vayamos
los compañeros que tienen que rendir vayan al Ministerio de Defensa, bueno, transformarlo en un día de ataque a los estatales, lo va a transformar. Entonces, la campaña pública que tenemos que hacer, me parece que tiene que partir de acá, marcando todos esos ejes que quedaron, y no que lo único que circule sea el acompañamiento y la formación de, bueno, tener que estudiar con estas herramientas. Está bien, nos vamos preparando, bueno, nos vamos preparando, pero lo principal tiene que ser dejar muy claro que al momento de este examen es ilegal. Es lo que yo entiendo, capaz me estoy equivocando, pero al momento de este examen no tiene validez. Entonces, eso es lo principal que deberíamos decir como colectivo de trabajadores, como sindicato, y que quede muy claro que es un paso más en la truchada que están haciendo en el Estado. Porque además, no me había quedado claro esto de que no estaba actualizada la norma, pero sí que es muy taxativo, te dice para ingresantes. Entonces, un compañero que tiene 20 años en el ministerio y que se pone a estudiar, o más de 20 años de ministerio, tiene que tener muy claro este fundamento de que consideramos que el examen es una truchada. No porque no queramos que nos evalúen en general, sino por lo que implica el examen ahora. Bueno, eso. Hay dos cositas que quiero retomar de lo que compartió el compañero para que quede bien claro para todos y todas. No hacemos yo soy parte del equipo de la Secretaría de Convenios Colectivos de Trabajo, no hacemos desde ese lugar un llamamiento o una indicación, no sé cómo llamarle, a no anotarse. Para nada hacemos eso. Lo que decimos es, por ahora lo que sabemos es que está publicado en un sitio web. La expresión radio pasillo es una manera de como distingamos lo que efectivamente existe y está legalizado de lo que no. Yo entiendo, por supuesto, que eso que no está proveniendo de un sitio web oficial, de un sindicato signatario del convenio colectivo de trabajo, digamos. No es que pasó un transeúnte por la vereda y gritó, che, les van a tomar prueba. No, yo lo entiendo eso, ¿sí? Simplemente enfatizo y exagero a propósito, si se quiere con fines pedagógicos, alguna cuestión, ¿sí? La definición acerca de anotarse o no anotarse es algo que me parece que forma parte de la dimensión de las consideraciones políticas del sector, que no me corresponde hacer a mí en absoluto. No entro en ese terreno como recomendación, ni mucho menos. Sí me parece importante destacar que en caso que efectivamente lo hagamos, que lo hagamos desde un lugar de una estrategia colectiva, de decir, bueno, nos anotamos todos los de trabajo juntos y vamos todos juntos el mismo día y van a venir nuestros delegados a estar con nosotros en el lugar donde efectivamente se tome. Pero todo esto estamos en un plano como del hipotético, ¿sí? No lo sabemos a ciencia cierta, ¿sí? Si bien sabemos que es probable que efectivamente termine ocurriendo, bien, no es que, quiero ser clara en esto, no es que estamos diciendo, no, esto no va a pasar porque es totalmente trucho ilegal. Sí, es trucho ilegal, pero como tantas otras cosas que están ocurriendo desde la política y desde la administración pública nacional, tranquilamente puede ocurrir. Más allá de que después nosotros contra eso recurramos el acto administrativo que ellos dicten, de la misma manera que muchas veces vamos a rechazar las intimaciones a jubilarse, de la misma manera que nos organizamos y enfrentamos las distintas cuestiones a las que nos están sometiendo en este momento, ¿sí? Esto por un lado. Por el otro lado, me llevo tarea para el hogar, porque si hay confusión en el mensaje, esto que vos decías, que me parece importante tomarlo y mejorarlo, porque en definitiva lo que nos pasa es que estamos teniendo una doble estrategia que se puede prestar a la confusión vieron que redactamos y publicamos cosas para que sea 3 renglones en el Instagram, 2 renglones allá. Bueno, yo de eso sí que no sé absolutamente nada. Pero bueno, lo tomo y lo llevo a la Secretaría para que mejoremos en todo caso, porque la impronta que nosotros queremos dar a todo esto es que tenemos una doble estrategia, ¿sí? Por un lado, la del rechazo contundente por todos los fundamentos de lo que estuvimos charlando hoy. Rechazamos esta evaluación, no rechazamos el ser evaluado, rechazamos esta evaluación tal como se está planteando, ¿sí? Pero a la misma vez, lo que decimos es, si esto va a ocurrir, nosotros vamos a acompañar a cada uno de los compañeros y compañeras que efectivamente tenga que transitar por esto. Lo vamos a hacer desde la organización, desde el compromiso, desde el amor con el que hacemos todo esto, porque lo que queremos romper es la lógica individualista
y nefasta que se nos plantea del otro lado. ¿Sí? Está anotado Lucas, no sé, Lucas de ceremonial, si andas por ahí. Ah, ahí estás. Lo que había leído. ¿Qué pasa? Sí, está bueno lo que yo había leído en un correo, también como vos mencionabas hace un momento el término confuso, me quedé con esa palabra, porque yo estoy medio confundido también. Leí en un correo que las personas, yo tengo epilepsia, las personas con discapacidad no tenemos que rendir ese examen. Claro, bueno, uno lee una cosa, otro escucha otra cosa, y me pregunto, ¿no? Porque confianza acá no vamos a depositar en nada, o sea, no depositemos nada, yo no me voy a quedar con algo que diga esta gestión, en absoluto, o sea, digo, nos tenemos que preparar las personas que tenemos discapacidad, o sea, a mí me rajaron, yo me reincorporé y estuve 3 meses sin trabajo, o sea, uno piensa mucho, yo no me voy a quedar con algo de creo que también, no sé si hay personas que decían en el correo, personas jubiladas o cerca de jubilación, creo. No, por el examen solo se plantea que va a ser más adelante en agencias territoriales, que en principio serían AMBA, y que las personas con certificado de discapacidad, ¿habías terminado con eso? Perdón, que las personas con certificado de discapacidad quedaban excluidas de este primer planteo, digo, con toda la informalidad que tiene, pero en esta primer tanda de evaluación, si se quiere, estarían excluidas las personas con certificado de discapacidad porque no han tenido tiempo, plantean, de adaptar los contenidos, hacer los exámenes accesibles a las distintas posibilidades de cada compañero. No plantean que queden excluidos, digamos, no es que les dicen, no, bueno, estos van a zafar del examen, sino que plantean que necesitan más margen de tiempo para adaptar la plataforma. Gracias, Lucas. Adriana. Y sigue abierta, compás. Sí, una sola pregunta. Habíamos hablado en algún momento que se podía hacer una presentación judicial, que el sindicato iba a hacer una presentación judicial, quería que lo explayaras un poquito a ver cómo queda eso. Y la otra cuestión, me parece que de acá tenemos que irnos con una idea bien clara de las distintas estrategias que tiene el Estado, empleador, y que tenemos que tener nosotros como trabajadores. Salir de esta confusión que nos lleva a todo, no radio pasillo, pero información que viene sesgada, no formal, y a veces cuasi formal porque surge a partir de otros sindicatos, pero no tiene ninguna reglamentación que la sustente. Entonces, de acá no tenemos que ir con eso, con las claridades de cómo vamos a actuar. Bueno, respecto de la estrategia jurídica, yo repito que no soy abogada, así que pido disculpas si por ahí digo alguna cosa que no es, pero en términos técnicos. La situación es la siguiente: no hay ilegalidad, si se quiere, en que el empleador establezca un determinado requisito para los contratos, que es lo que está planteado hasta ahora. O sea, el decreto reglamentario de la ley base dice, y traje el artículo impreso y todo porque esto siempre se plantea, dice: sin perjuicio del régimen de selección que oportunamente se establezca para la acreditación de la idoneidad, por eso no estamos con este examen acreditando idoneidad y por eso no nos preguntan nada respecto de lo que hacemos todo el tiempo en nuestros trabajos, con carácter previo y obligatorio, se deberá aprobar una evaluación general de conocimientos y competencias diseñada, reglamentada a tal efecto por la autoridad de aplicación, por eso estuvimos hablando al principio de cuál era la autoridad de aplicación, la que será anónima. Y después dice: la autoridad de aplicación determinará el puntaje mínimo requerido para la aprobación del examen y la cantidad de intentos que se podrá rendir. O sea, toma solamente 2 aspectos de la evaluación y deja de lado un punto entero. El compañero acá recién dijo: yo tengo un certificado de discapacidad, ¿no? Vos tenés CUD, efectivamente. Bueno, la verdad es que yo por ahí pienso que el compañero no necesita ninguna adaptación para rendir el examen. Ellos parten tanto del prejuicio, así como parten del prejuicio que no sabemos leer ni escribir y por eso nos aplican las pruebas PISA, también entienden que todas las personas con discapacidad tienen una discapacidad que necesita una adaptación de este examen. No sé, digo, la adaptación ¿cuál sería? Poner rampas. El compañero necesita una rampa, necesita adaptar el contenido porque sería incomprensible para él. ¿Me explico? O sea, lo ridiculizo y lo exagero de nuevo.
con fines pedagógicos, para que nos llevemos fuerte este mensaje. Entonces, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, tenemos solo estos elementos que les acabo de leer en voz alta, y perdón, pero de nuevo, para exagerarlo. Ahora bien, sí hay un punto, o dos, muy concretos, que es que una vez que esto se reglamente, nosotros tenemos que poder reclamar desde el punto de vista gremial y político, y por supuesto como lo hacemos todo el tiempo y lo estamos haciendo incluso en este momento. Pero nosotros tenemos que poder ir contra ese acto administrativo, en todo caso si es que correspondiera, en función de aquellas definiciones que de ahí surjan, ¿sí? O sea, ¿qué se entiende por ingreso? ¿Sí? Si hacen alusión efectiva a una renovación de contrato y nosotros podemos decir, pero ¿ves que estás reconociendo que renovás contratos de manera automática para tareas que en realidad le corresponden a la planta permanente? Bueno, ¿por qué no pensamos en la reglamentación necesaria para resolver esta frase, sin perjuicio del régimen de selección que oportunamente se establezca? Oportunamente establezcamos cuál es el régimen de selección que corresponde después de que rendimos esta prueba para efectivamente alcanzar la estabilidad laboral que nos corresponde porque lo dice la Constitución Nacional. Quiero decir, de nuevo, no soy abogada ni puedo dar detalles de una estrategia jurídica en términos jurídicos. Ahora sí, estamos convencidas que desde el punto de vista jurídico también hay herramientas para ir contra esto. ¿Se entiende? Está la herramienta política, está la herramienta gremial, está nuestra estrategia colectiva y seguramente también contaremos con lo específico de lo jurídico, que no vamos a dejar de hacerlo, como no dejamos de hacerlo nunca, siempre, todo lo que hacemos está acompañado de lo jurídico, solo que por ahí a veces no terminamos de verlo, ¿sí? No sé si eso responde a tu pregunta. Gracias. Bueno, están anotados Diana, de ceremonial, y Lucía, y después Hernán, que conozco. Anótense, compas, así le vamos metiendo. Yo más que nada quiero hacer la voz de una compañera que está conectada a Trending Meet y que me mandó a hacer una pregunta en su nombre. Quiere saber si en algún lado dice o se piensa que esto va a ser vinculante para la renovación de los contratos por los próximos 3 meses. Bueno, ahí espero que la compañera de la virtualidad esté escuchando. No hay ninguna precisión respecto de esto y quiero aprovechar la pregunta para que nos planteemos entre todos y pensemos entre todos si realmente esta gestión de gobierno ha demostrado que necesita tomarnos una prueba para efectivizar despidos. Lamentablemente no, lo han hecho de múltiples maneras y los hemos combatido de múltiples maneras mucho antes de que se empezara a hablar de la existencia de esta evaluación. Por otro lado, de todas maneras, nuestro sindicato lo que está planteando es que si efectivamente esto ocurre tal como se ha planteado, de mínima las renovaciones tienen que volver a ser anuales, ¿sí? Pero es un planteo, es una cosa que está en la discusión, digamos. Es complicadísimo, es muy complejo, porque uno plantea este tipo de discusiones y termina avalando otras cosas. Entonces es un terreno muy sensible, ¿bien? Sigue Lu, y después bajo si te quieres acercar. Bueno, quería hacer una pregunta, después una respuesta. En primer lugar, agradecer la charla porque la verdad que fue muy clara y con información y con claridad me parece que nos da un poco de tranquilidad, no para quedarnos tranquilos, sino para organizarnos, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso estuvo muy bueno y que todo lo que se planteó acá, me parece que tenemos que poder transmitirlo en nuestros materiales, en los materiales del sindicato, con esta contundencia respecto de, primero, no sé, por ejemplo, que no está reglamentado, que, digamos, todas las cosas que se plantearon acá. La pregunta tiene que ver, es muy concreta, con lo de la jubilación anticipada. Algunos funcionarios en mi área, o en distintas instancias, plantearon que no es algo nuevo, que siempre existió este mecanismo. Entonces, para los compañeros que reúnen las condiciones, digamos, y todo, que siempre se los intimó jubilarse. Entonces, ¿qué es lo nuevo o qué es lo que cambió en la ley base? Más allá de que ahora lo nuevo es la determinación de querer dar de baja un montón de contrataciones o de puestos de trabajo. La segunda cuestión tiene que ver con que me parece que el planteo que trajo la compañera
de decidir colectivamente cómo enfrentamos esta instancia de los exámenes de idoneidad, me parece que es la clave que nosotros acá lo único que nos llegó es el correo UPCN, como formalmente de una institución. No nos llegó ninguna comunicación de recursos humanos. Entonces, en ese sentido, creo que un planteo que queda como pendiente o a futuro inmediato es que en la medida en que haya una comunicación formal o alguna intimación a los compañeros a anotarse, nosotros tenemos que tener una instancia de decisión colectiva de cómo lo vamos a encarar. Me parece que eso a nivel de lo que es Secretaría de Trabajo, y también, bueno, eso calculo que vendrá cuando haya una reglamentación. Está tanto en esta la reglamentación, compañeros, hay que plantear todo lo que se dijo acá. Y después, creo que un aspecto importante es que tenemos que combatir mucho esta división con la cual intentan hacer leyes, con la cual intentan apoyarse, que es la división entre contratados y compañeros en planta. Entonces, probablemente acá y escuchando haya muchos compañeros que tengan que rendir, estén preocupados porque están en el artículo 9, y nosotros tenemos que poder llegar, como decía Dani, hay muchos compañeros que están en planta, pasando planta, bueno, tenemos que tratar de romper esa fragmentación y que esto nos afecta a todos, el examen de idoneidad, más allá de si a futuro lo van a implementar para los compañeros de planta, o a los nuevos ingresos que se lo vayan a tomar, qué posición vamos a tener, vamos a permitir que le tomen este examen a los nuevos ingresos. Bueno, no, creo que tenemos que tratar de plantear que todos tenemos que rechazar el examen y rechazar esta humillación a la cual nos quieren someter de conjunto, porque es para todos los estatales. Y por último, ligado a esto, creo que, bueno, entiendo, hay una instancia del 5 de diciembre que podemos aprovechar, ¿no?, para en las calles también demostrar un rechazo a todos estos ataques. Ahí sigue Lauta. ¿Qué tal? Tomo algunas preguntas que hicieron acá en el chat del MIT de las provincias. En realidad hay muchos saludos y agradecimientos y la calidad de la exposición. Con un comentario como que evalúen a los jefes y les pregunten sobre los programas. Y una pregunta en particular muy específica sobre las modalidades de los exámenes, que dice si puede ser que los profesionales que no son A y B no rinden como profesionales, sino que rinden como régimen administrativo y servicios generales. Esa es la única pregunta. Contestar Juli, después sigue Eva. Bueno, me alegro que sea útil la charla. Respecto de la consulta sobre la jubilación anticipada, de nuevo, no es que se haya modificado la ley o los requisitos que tenemos que reunir para jubilarnos. Sí, lo que se ha modificado es la política del empleador respecto de esto, y entonces muchas veces intiman más allá de los márgenes de la ley. Por eso es súper importante que cada compañero o compañera que reciba esta intimación pueda pasarla por el tamiz del análisis específico de los abogados nuestros abogados previsionalistas, que están a enterísima disposición y que se puede, es más, puede alguien que hoy no recibió ninguna intimación y tiene esa necesidad, puede pedirse un turno, puede ir a verlos, puede ir con su documentación, eso está a enterísima disposición, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, respecto a la consulta sobre la modalidad del examen, esto es algo que ha generado muchísima confusión, por lo que les comentaba, de nuevo exagerando un poco en la charla, que en el sitio web oficial del Gobierno Nacional, sí, acá ya no cargamos las tintas sobre nadie más que el propio Gobierno Nacional, que creó un sitio web y lo publicó y generó todo este despelote, ¿no es cierto? Ahí ellos hacen una descripción de la modalidad del examen o de la metodología del examen, en donde plantean que van a ser evaluados los trabajadores y trabajadoras, todo aquel que esté en el artículo 9 de la Ley Marco de Empleo Público, ¿sí? Esto, para que lo pongamos blanco sobre negro, abarca a trabajadoras y trabajadores que están en 17 convenios colectivos de trabajo. No está excluida la ley de empleo, la ley de contrato de trabajo, expresamente no lo está. Entonces ya ahí todo empieza a ser confuso. Ya del momento uno, ¿quién tiene que rendir? Ya se presta a confusión. Seguido de eso, respecto de la modalidad del examen, dice que son 3 ejes temáticos, ¿sí? Temas orientados a lo que es la Administración Pública Nacional,
temas orientados a lo que es comprensión de texto, lectura comprensiva, comprensión de texto, y pensamiento lógico matemático. Pero después dicen que trabajadores que no sean profesionales, aquellos que no sean profesionales, no van a tener que dar la parte de Administración Pública Nacional. En ningún momento eso habla ni de nuestros niveles escalafonarios, ¿no? Acá la compañera que pregunta hace alusión a letra A, letra B, eso no aparece en ninguna parte. De hecho, algo que es, digamos, lo más tremendo de todo esto, es que este examen no está vinculado a ningún perfil particular, no está vinculado a un perfil de mi puesto de laburo, no está vinculado al tipo de contrato que yo tengo. Otra cosa que también corrió así esta mañana mismo, ¿vieron esos mensajes que dice reenviado muchas veces? Bueno, ya había uno de esos que decía que iban a definir qué tipo de examen te tocaba de acuerdo a tus términos de referencia. ¿Pero en qué quedamos? Es para los que renuevan los contratos, es decir, yo ya tengo un contrato y ya estoy adentro. ¿Me explico? O sea, por ahora lo que se plantea desde la interlocución que hay con el Estado empleador es que va a haber un formulario a través del cual inscribirse, que ese formulario va a tener carácter de declaración jurada y que las personas van a tener que decir ahí cuál es su máximo nivel de estudio alcanzado, y que eso va a ser en todo caso lo que determine si sos profesional o no y en qué lugar ellos te encuadran. Fíjense esto como parte del más absoluto prejuicio, el prejuicio con las personas con discapacidad, el prejuicio acerca de que si sos profesional manejás una cosa en la vida y si no lo sos manejás otra cosa en la vida. O sea, es tremendo. La situación hoy es que, para responder claramente la pregunta y ya terminar, es que no hay vinculación de este examen a ningún perfil o puesto de trabajo y mucho menos a ningún nivel escalafonario. Muchas gracias. Ahí, compas, están anotados Vasco y Seba, y si no hay nadie más para anotarse en la lista de oradores, ahí va la compa. ¿Alguien más? Perfecto. Es el último momento, son 2 compañeros más anotados en la lista de oradores, y así ya vamos orientando para cerrar. No, muy breve. A mí, primero señalar y agradecerle, que en serio fue muy ordenadora la exposición, en el sentido del grado de indefinición de un montón de cuestiones en las que estamos. Hay un gran avance en términos políticos, mediáticos, pero el sustento normativo es prácticamente más nulo, más allá de la ligación con la ley bases y la reglamentación del Ministerio de Instrucción. Para mí, lo que sí queda muy claro, hay ideas fuertes que están muy nítidas. Esto es un examen no de idoneidad, sino de estigmatización. Lo que los tipos quieren, pasan los exámenes y quieren el título del diario que diga el 26% de los estatales, no tiene comprensión de texto, no comprende textos básicos, el 39% de los estatales no maneja elementos básicos de razonamiento matemático y el 45% desconoce los principios básicos de la administración pública. Es tirarle toneladas de pasto a las fieras para seguir con su campaña de desguace del Estado. Eso lo quieren. Podríamos decir, no lo necesitan porque lo vienen haciendo sin eso, pero no, están generando política. Los tipos están con iniciativas generando más volumen político, algo que les está rindiendo mucho. Eso para mí hacen todo esto para poder tener ese hecho político para seguir trabajándolo. Yo creo que la reglamentación que en breve seguramente salga va a confirmar que va a atar la aprobación final de esto a la renovación del contrato. Eso me parece que tenemos, si bien no está reglamentado, hay un 99% de posibilidades que ate que si fracasasen las sucesivas instancias no puedas renovar y que factiblemente sea un elemento de algún nivel de validación para ellos si van a soltar contratación anual, digan, bueno, hicimos ya un examen riguroso, los que quedan y por eso vamos un año y sacamos a esto que era lo peor que nos quedaba. Yo creo que hay que ver si la reglamentación finalmente confirma esta hipótesis, pero creo que hay una alta probabilidad que lo que nos enteremos en breve, porque va a salir esa reglamentación sin duda, pueda ir en ese sentido. Con lo cual, de la misma manera, y yo coincido con lo que tiraba Lugo, nosotros la táctica de cómo vamos a enfrentar tiene que salir de instancia resolutiva. De la misma manera que el sindicato no puede desplegar la estrategia jurídica hasta tanto no esté la reglamentación, nosotros como Junta Interna en nuestro caso no podemos definir la táctica concreta hasta que
esta es la cancha que tenemos que jugar, este es el partido que hay que jugar, y ahí hay que definirlo en una asamblea, cuál va a ser nuestra orientación. Y ahí va a tener una particularidad, porque hay que construir la unidad de todas las modalidades contractuales, pero tienen que tener una voz ponderada los compañeros y compañeras del artículo 9, que son los que primera fila van a ir a ese examen. No podemos desconocer eso. Yo no puedo decirle con planta permanente, no, rechazalo, que te hagan a la mierda, porque la resolución de la situación personal, si eso finalmente se impone, va a sobrecaer sobre las espaldas y la economía, la mesa familiar y el futuro de ese compañero y compañera, con lo cual tenemos que tener la madurez política e inteligencia colectiva para entender el marco de resolución concreto. Yo soy de la opinión, rechazo, repudio, toda la campaña de deslegitimación de esta instancia, de la exposición de eso, pero después si se nos impone una situación concreta que se vuelve irrefrenable, el sindicato tiene que acompañar, y ahí espero no tener una posición conjunta, espero que como sindicato a nivel Consejo Directivo Nacional, Seccional Capital y Juntas Internas podamos tener un planteo homogéneo, firme, sólido, que vaya en un mismo sentido para no desorbitar a nuestros propios compañeros y que no se escuchen en conjunto repudiando contra el examen y denunciándolo políticamente en todas las instancias, pero si se impone la situación, acompañando, porque tenemos que atravesar colectivamente con nuestros compañeros y compañeras esa situación. Entonces me parece que esa es la dualidad de la táctica. Para mí no son dos estrategias, es una única estrategia que parte de entender, porque honestamente si tuviéramos condiciones para el boicot, nos sobran razones para boicotearlo el examen. Si tuvieran la fuerza para imponer el boicot y que se metan en el bolsillo este examen, si nos dieran la fuerza, si esa línea va a ser para que nos den pelota el 2% de los compañeros y compañeras que tienen que atravesar eso, no sirve, nos deja completamente desvanecido como respuesta gremial. Entonces ahí sin duda se impone el acompañamiento y que los compañeros nos vean con la misma energía, denunciando, repudiando, denunciando esto como un elemento más de la política de desguace del Estado Nacional y con la misma energía en el acompañamiento de la situación bastante traumática, porque va a ser traumática para muchos compañeros y compañeras, que es ser sometidos a este examen que nos estigmatiza, que nos humilla y que nos sigue convirtiendo en uno de los enemigos públicos principales, sino el principal de este gobierno nefasto, que lo vamos a atravesar, compa. Esta gente en algún momento se va a ir, y los trabajadores y trabajadoras del Estado vamos a seguir laburando acá, vamos a seguir defendiendo nuestros puestos de trabajo, las políticas públicas y los sujetos de derecho a los que están dirigidos las políticas públicas que nosotros construimos día a día. Gracias. Se va, si quieren el mic. Bueno, ¿qué tal compañeras, compañeros? Bueno, coincido bastante en gran parte con lo que dice el Vasco. Yo igual creo que voy a tratar muy cortito de caracterizar a este gobierno, porque creo que no tenemos que perder la oportunidad en cada reunión que tengamos, porque además es lo que nos permite entender qué está haciendo y qué va a hacer, ¿sí? Y este gobierno básicamente es un gobierno de ultraderecha, lo tenemos que decir, porque lo dice el mundo. El único país del mundo que no dice que tenemos un gobierno de ultraderecha es acá en Argentina. Todos los medios coinciden que está llevando adelante la agenda de los medios económicos que impusieron en el 76 con un gobierno militar, en los 90 con un gobierno popular, durante el gobierno de Macri con un gobierno empresarial y con esto que es un gobierno, no sabemos, surgido de las redes sociales, de los medios o qué. Pero eso es lo que le da la lógica. Con un agregado que está planteando una estrategia militar con 3 potencias que se disputan nuestros recursos naturales. O sea, es eso en lo que estamos inmersos. Y con la famosa batalla cultural que quiere reformatear la sociedad para sacar todos los sectores que vamos a resistir a eso. Y los sectores que vamos a resistir es el aparato científico, que antes no había sufrido el ataque que sufre ahora, la cultura, las universidades y los estatales. Ellos saben que acá, en todo el país, los estatales somos un foco de resistencia. Los estatales que estamos identificados con ATE en particular. Y esto es una estrategia de largo plazo que tengo ya desde los 90, que viene precarizando, disminuyendo y estigmatizando al Estado. Y esto es un paso más en eso, creo que hay que entenderlo en eso, dentro de una estrategia de largo plazo que sea en el cual necesitan desmantelar el Estado, como lo dice él, el topo que va a destruir por dentro del Estado. Creo que ese es el parámetro que nos tiene que dar, qué es lo que se propone. Acá claramente para mí es parte de una estrategia mediática con la cual ellos van a agarrar seguramente al que peor le vaya en el examen, va a salir Feynman diciendo miren las barbaridades que dice esta persona que no entiende este texto. Va a ser eso. Están preparando eso y lamentablemente nosotros sabemos que la normativa que venimos peleando desde que somos juntas básicamente les permite disfrazar las renovaciones durante 20 años como ingresos. Van a usar todo eso. Todo lo que tengan lo van a aprovechar. Como el régimen de disponibilidad. Aprovechan lo que tienen y sobre eso avanzan.
Yo ahí creo que tenemos que rápidamente llegar a una postura, por más que todavía no haya información en concreto, porque ellos van a jugar con el miedo y la división. O sea, si hay un link para anotarse, los compañeros que tengan miedo de quedarse ya se van a anotar. Entonces, cuanto nosotros más tardemos en tener una postura como sector, pero ojalá también como sindicato a nivel nacional, que ordene las acciones, van a ir que se vaya desarmando el grupo, apretado por el miedo. Y yo creo que nuestra postura tiene que ser mediáticamente decir que nosotros siempre reclamamos que no se evalúen, y de hecho nos evalúan todos los años, y para ingresar por concursos que nosotros reclamamos y venimos peleando para que se hagan, donde efectivamente se evalúan con exámenes anónimos y que además tenemos el mayor nivel de cantidad de profesionales dentro de los trabajadores comparado incluso con el ámbito privado. Y empezar a contestar que son ellos los que entran por la ventana, son ellos los que meten amigos, familiares, que lo que es la virtual primera dama de este gobierno es una tarotita que vendía tortas por Instagram, que es un presidente que plagia, que es conocido y famoso por plagiar textos, que somos nosotros los que verdaderamente estamos dispuestos y reclamando hace años para que nos evalúen y que eso se vea reflejado en nuestra carrera administrativa. Creo que tenemos que darle vuelta al discurso, que los que están inundando el Estado de ñoquis que no tienen ninguna capacidad y que solo están ahí por insultar por Twitter, ese es el único mérito que han logrado, son ellos, ¿sí? Creo que tenemos que darles vuelta el discurso y denunciar que esto no es un sistema de evaluación pública, sino es un sistema de humillación pública, porque no tiene nada que ver con las tareas que realizamos cotidianamente, que por las que sí queremos que nos evalúen y que se vea reflejado en nuestro progreso en la carrera. Creo que mediáticamente tenemos que revertir ese discurso y devolvérselos a ellos, porque a la gente también le causa indignación que Adorni tenga 300 tipos ahí que no sabemos qué es ni qué hace. Más, sabemos qué hace, ¿sí? Entonces creo que mediáticamente tenemos que dar vuelta a ese discurso. Y también coincido que tenemos que acompañar, porque como que se anoten una cantidad importante de compañeros, tenemos que estar ahí, tenemos que evitar que se nos divida. Si tuviéramos la fuerza gremial, yo comparto con el Vasco, si pudiéramos tomar todos los organismos, acá no pasa ningún examen. No tenemos esa fuerza, no pudimos frenar los despidos, ¿sí? Partimos de esa debilidad. Y además, lo que planteó la compañera, en gran parte no tenemos esa fuerza porque tenemos un sindicato que está trabajando activamente para que estas políticas de ataque a los trabajadores estatales sean exitosas. Eso hay que tomarse el trabajo de explicarlo. Creo que en el cuerpo al cuerpo hay que explicar que parte de dar la pelea es sacarle nuestro apoyo a las organizaciones que juegan en contra nuestro y sumar a las que de verdad están poniendo el cuerpo. Y creo que ATE está logrando, tenemos que lograr, que logre un delicado equilibrio entre estar ahí empujando para llevar adelante estos reclamos y no quedar aislados, porque lamentablemente lo que vemos es que nuestros dirigentes están en todos lados donde pueden denunciando esto y es muy poco el arco de solidaridad que se puede lograr, ¿sí? Con una CGT que está abroquelada diciendo no voy a hacer nada, casi orgullosa, militando y no voy a hacer nada. Recién ahora parece que se está resquebrajando algo y vamos a ver hasta dónde. Entonces creo que esas son las tareas disponibles, pero me parece que no tenemos mucho tiempo, tenemos que articular una estrategia de denuncia de este sistema de humillación público, pero al mismo tiempo también preparar a nuestros compañeros para decir sí, vamos a rendir y nos tiene que ir bien y tenemos que salir a denunciar que no somos nosotros los que nos queremos que nos evalúen. Básicamente porque no tenemos la fuerza para frenar estas evaluaciones si es que efectivamente en algún momento se concretan. Esa es la propuesta y ojalá esto se replique en todos los sectores y creo que el sindicato a nivel nacional tiene que rápidamente tratar de poder cristalizar una estrategia jurídica y también gremial para poder ordenar, porque si no va a ser está el link, la mitad se anotó, la otra mitad está discutiendo y ahí va a ser mucho más difícil poder articular una resistencia. Compa, ahí se anotó una compa, ¿cómo era tu nombre? Fernanda, se anotó Pedro, una compa más antes de que cerrara la lista. Hay 3 compañeros más que se anotaron luego de que dijéramos que cerrábamos. Si nos comprometemos a quedarnos todos y a ser relativamente sintético, le damos lugar a esas 3 intervenciones, consultas, pero así no se nos desgrana y no nos quedamos hablando entre 5, ¿sí? Lo mío es cortito, bueno, yo me vi atravesada por la locura que mencionaba la compañera y el fin de semana largo hice casi toda la parte de razonamiento matemático. Sepan disculpar mi miedo y mi locura, pues me fui despedida de otro organismo después de 15 años de trabajo y pude ingresar por la ventana y estoy muy agradecida por el espacio y volví otra vez a mi gremio. Creo que no estamos advirtiendo que dentro del material que sí está publicado en la SEP hay ejemplos
atravesó las ganas de salir a pelear es, no sé, un descuento en pesos que hace a un elemento de almacenamiento y que después la pregunta de la diferencia entre con descuento sale 23 pesos, cuál sería el valor real del objeto que estaba comprando en dólares. ¿Se entiende? O sea, tengo todo el enunciado en pesos y la pregunta en dólares. ¿En qué dólar lo querés? ¿Dólar blue, dólar oficial, dólar turista? Entonces, si sucede, yo estoy a favor de que no se valide todo este sistema, de que no lo validemos, de que estudiaría ocultas para no sentir que lo valido. Pero si sucede, estemos muy atentos a que está todo el examen de matemática, porque lo hice todo, con errores. Y después, bueno, nada, me ofrezco a mostrar los que pude individualizar. Tengo la suerte de tener una sola profesora de matemáticas, así que la locura me atravesó el fin de semana. Gracias por el espacio. La charla, más que clarificadora, fue pacificante. Saber que estamos en el colectivo es pacificante. Así que bueno, nada, eso. Gracias. Rápido. Yo soy un área que son 3 direcciones de jornada, pero estamos en una situación híbrida, así nos comunicaron de manera no oficial de los recursos humanos. Es decir, los 30 créditos años que faltaban ubicar, somos alrededor de entre 50 y 60 compañeros más que estamos a la espera, porque no sabemos si nuestras áreas se replican en capital humano o qué. En mi caso soy planta hace muchísimos años, mi pregunta es, ¿por qué legitimamos algo así? Lo que me queda claro de esta charla es que no hay nada legal, digamos. Yo no soy abogada tampoco, pero de leer y escuchar que acá no hay nada legal, no hay una comunicación oficial. Trabajo en la comunicación institucional del organismo. Cuando entro a la página, digo, primero no puedo creer cómo comunican, porque no hay nada nuevo. Y cuando uno entra ahí, digamos, vos buscas y no hay nada legal ni nada que esté como para decir, bueno, compañeros, ¿cómo hacen explicar? Entonces, más allá de estar en una situación sumamente violenta, inestable en mi área, hay compañeros que son contratados y están estudiando. Y ante esta realidad, no les puedes decir que no ahora. Más allá de lo que también dijo una compañera de UPCN, nada, no es el área como para reclamar. Sería buenísimo que den la cara y preguntarles a ellos por qué legitiman algo así. Mi pregunta es, ¿hay alguna cuestión legal? Dijiste 2 veces que está abogado, pero no sé si se puede trasladar al sindicato, donde sea. Claro, para ver si esto se puede frenar antes de esperar una resolución. Digo, porque no, digamos, a mí me agarra mucha duda y entiendo también lo que decían de la debilidad gremial en la que estamos, pero no podemos legitimarlo. Es decir, esa es la desesperación. Vivimos legitimando todo el tiempo incoherencias. Si trabajar acá es la necesidad de armarse todo el tiempo mentalmente. Es decir, estás explicando afuera. ¿Estás bien el trabajo? No, ¿por qué? ¿No te pagan? Sí. Y tu área no existe más, pero trabajás, sí. No sé quién me jefa. Es como una locura demencial, entonces es como un montón. Entonces, todo bien con los compas que obviamente ante el miedo de perder el trabajo, en el caso de mi área, por ejemplo, hay varios contratados, pero hay 2 mujeres que son cabeza de familia. ¿Cómo le dices a la mujer? Es decir, la violencia es por donde sea. Es violencia. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos compañeros no se aterren y, por ejemplo, no estudien y se planten a nadie lo tendría que rendir? Eso no tendría que tampoco ser una medida ni de trabajo ni de capital humano, es todo el Estado Nacional, los 2 sindicatos, todos. Esto no se puede legitimar, porque la medida que nosotros lo legitimamos, esto avanza. Si querés pasarle a Elisa, sí, hacemos las intervenciones, ¿te parece? Y lo que sea pregunta y eso lo que una pregunta breve. Quería volver un poco sobre el tema de las áreas derogadas. En este ministerio son varias áreas derogadas. Eso implica, digamos, las funciones de los trabajadores, digamos, que trabajan en esas áreas y las funciones que históricamente ha cumplido este ministerio en términos de, digamos, distintas políticas de inclusión, en el caso de la Subsecretaría de Inclusión, de políticas de inclusión de colectivos vulnerables en términos de empleabilidad y inserción en el mercado de trabajo y la oficina de violencia laboral. Como contaba Daniela recién, muchos de nuestros compañeros fueron reubicados y el mecanismo de estas reubicaciones no ha sido del todo claro. Algunos buscaban un contacto por su lado, a otros la Junta les ayudaba a buscar un lugar.
está en un remedio, no se logró decir, bueno, todos estos compañeros que pertenecen al área de trata pasan a tal lugar, ¿no? Dependiendo de las funciones del ministerio. En este contexto, entiendo que 200 compañeros fueron reubicados por suerte y la Junta acompañó todo ese proceso. Quedan alrededor de 30 compañeros. De esos 30 compañeros, algunos han tenido algunas entrevistas y alguna promesa de reubicación en la estructura. Otros compañeros no han tenido esas entrevistas y no tienen ninguna promesa, digamos, respecto de su reubicación. Entonces vemos esto con bastante preocupación. De hecho, muchos no se animaron a bajar hoy por la situación que estamos viviendo. Quería un poco preguntarle a la Junta, digamos, por qué esto de que algunos tienen entrevistas y otros no, y bueno, cuáles son las próximas acciones y mecanismos para reubicar a estos compañeros. La Subsecretaría de Inclusión, Aplicada y Retro, que fueron las 3 áreas derogadas en la nueva estructura. Ahí estamos con lo de Ana. Ana, ¿querés acercarte? Así planteo y... no, era el otro. Sí, sobre el tema que como están integrados los 3 temas, ahora contestamos. Ella menciona que se derogó el área de pero la verdad es que es un programa que tiene ley por el Congreso, y no lo estén ejecutando es un tema de ellos, pero el programa existe, está vigente. El programa... Bajaron el área, pero el retro lo pueden, o sea, no lo pueden derogar, no lo están implementando. Claro. Eso es una. Y otra de las cosas es con el tema de la obra social por el tema de nuestra salud mental. Todo esto que provocó todo esto, si ustedes quieren ir a buscar un turno para un psicólogo, no hay agenda. Y ahora no hay para ninguna especialidad, la obra social también la presiona por la ley UPCN. O sea, lo tengo fijo, Acércate acá. Está bien, igual se entendió. Que también UPCN maneja nuestra obra social, lo tengo acá, porque nos está entregando desde el primer día. Y lo que tenemos que plantear realmente es cómo frenamos PCN. Esas son las acciones que tenemos que tomar, porque nos está traicionando todos los trabajadores. Pero bueno, hay que empezar a decirlo. Hay que empezar a decirlo por todos lados, a los colores. Vale. Estamos... Cuando termines. No pasemos ninguna mujer. Gracias, Ana. Y al resto, bueno, gracias por todas las intervenciones. Le damos respuesta entre Julia y yo a las últimas consultas, así podemos cerrar con este número de compas de actividad. Bueno, rápidamente para aclarar, yo también pasé el fin de semana haciendo todas las preguntas, no sé, la compañera se fue allá. Pero no le voy a echar la culpa a ellos de mi locura, yo estaba loca de antes. Básicamente lo que quiero recalcar y que se lleven con claridad es que esas guías publicadas y esas preguntas publicadas, detectamos algunos errores, los informamos, se comprometieron a corregir, pero tengamos bien en claro que esas no necesariamente son las preguntas de una posible evaluación. Cuidado con eso. Salieron en todos los diarios y con su respectiva respuesta correcta. Por tanto, son pocas las chances que si efectivamente la evaluación se realiza, las preguntas sean esas. Lo digo porque en la experiencia anterior que tenemos, en el concursar, se habían publicado las guías de preguntas sin las respuestas, y entonces uno podía hacer ese estudio porque colectivamente habíamos respondido y demás. Cuidado con equiparar esa situación con esta. Esto no es un concurso, nada tiene que ver con los concursos, y las preguntas publicadas no necesariamente son las que efectivamente vayan a integrar el examen. Esto, por favor, transmitámoslo con mucha contundencia para que nadie crea que puede estudiar de memoria esas respuestas y ya. ¿Sí? Eso por un lado. Y después, de nuevo, me llevo tarea para el hogar sobre las consideraciones en relación con la posición, con la forma de comunicar y demás. Lo transmito en la Secretaría, ¿sí? Y para conocer un poco en relación a lo que tiene que ver con las áreas derogadas, la política y la estrategia en relación al rechazo del pase de disponibilidad, como planteaba al principio, viene siendo un laburo que nos venimos dando desde la Junta y en distintas instancias colectivas, llevándolo a todas las instancias de lucha que se han planteado desde el sindicato y en otras instancias, el rechazo al pase de disponibilidad. La claridad de que la estrategia de las reubicaciones que se viene impulsando y que efectivamente, abarcó por ahora a una cantidad de compañeros, que quedan un montón de compañeros pendientes, como bien decía Cecilia, la situación híbrida en la que están áreas que no se derogaron, pero en realidad pasaron
pasaron a estar dependientes de otro organismo, de otro raviol dentro del Ministerio de Capital Humano. ¿Qué sucede con eso? Defender a rajatabla la posibilidad de que todos los compañeros de esas áreas que hoy son transversales, como prensa, ceremonial y otras, sean compañeros que puedan quedar laburando bajo la órbita de esta Secretaría, en este espacio de trabajo que es el que defendemos y en el que construimos la estrategia colectiva, que en respuesta a lo que decía Eli, todo lo que tuvieron que ver con entrevistas, con pases que derivaron individuales, en algunos casos más colectivos, de a grupos, todo ese rompecabezas que se fue armando y que se sigue armando, se desarrolla en base a la capacidad que tengamos de presionar a las autoridades, de constituirnos como un actor gremial de peso frente al cual las autoridades deban elegir responder, dándonos una salida, dándonos la posibilidad de reubicar y de sostener el puesto de trabajo de nuestros compañeros, en vez de liquidándonos y pasándonos a una cantidad X de compañeros en esta altura o dentro de un tiempo a disponibilidad. Esa estrategia la tenemos que seguir construyendo colectivamente, por eso lo que se planteaba de poder pensar en asamblea, las instancias que se vengan en términos de bueno, cuando tengamos más claridad respecto del examen, de cómo nos vamos preparando y cómo seguimos la pelea, porque, repito, las reubicaciones nos permiten ganar tiempo en el marco de la jerarquización del organismo y la reducción de la estructura. Nos permiten ganar tiempo y que no sean estos compañeros que queden a tiro de disponibilidad por quedar en un área drogada, pero no podemos de ninguna manera descartar que ese pase a disponibilidad, ese intento de seguir reduciendo y desguazando el Estado, suceda bajo la figura de la dotación óptima, bajo la figura de la reducción de personal en, no sé, en distintas áreas, en agencias territoriales. Lo que decía vos del Reprocopa, me olvidé de contestarlo, la política puede seguir como siguen varios convenios internacionales y varias tareas que debe cumplir el Estado, pero que las áreas han sido desguazadas y se sacó la función de lo que es nuestra Secretaría. Y en ese camino, respecto a las entrevistas, lo mismo, tuvo que ver con estrategias distintas que abarcaron a colectivos diversos y que nosotros como Junta seguimos exigiendo que vayan abarcando gradualmente a los compañeros que gradualmente van estando más expuestos. En ese sentido, compañeros que no están... Sí. Lo que pasa es que habíamos dicho que íbamos cerrando para que no se nos desgrane, y yo entiendo... Sí, unas personas fueron entrevistadas porque la gestión fue la que definió qué colectivo de compañeros empezaba a reubicar para determinadas áreas y cuál colectivo no. Nosotros seguimos exigiendo la reubicación mediante la dinámica y el mecanismo que podamos arrancarle a la gestión a través de la lucha colectiva. Seguimos defendiendo la reubicación de todos los compañeros y ahí, al final de todo, van a quedar los compañeros que tengan algún tipo de tutela, que tengan responsabilidades gremiales, como lo son todos los delegados que están laburando en las áreas drogadas hasta el final. Y empezamos por los compañeros que están excluidos de esas posibilidades, que no tienen tutela, que no están incluidos en ningún tipo de cupo. Arrancamos por la urgencia y la exigencia a las autoridades de que arranquen a reubicar a todos esos compañeros. Luego, algunos fueron entrevistados para algunas áreas, algunos no, por decisión de las autoridades, y seguimos en esa exigencia para lograr la reubicación de todo el colectivo y luego que no suframos ningún pase de disponibilidad inmediata para que nos permita pelear por la defensa de todos los puestos de trabajo más adelante y por todo lo que se dijo en toda la conversación, que tiene que ver con enfrentar lo más sólidamente posible esta nueva avanzada frente a los puestos de trabajo de los compañeros contratados, este proceso de estigmatización en el que siguen profundizando a todas las modalidades contractuales con el único fin de seguir desguazando el Estado, de seguir eliminando políticas públicas y de seguirle quitando derechos a nuestro pueblo. Así que, compas, nos vemos en la próxima instancia para también pensar colectivamente y definir acciones gremiales para llevar adelante de manera consecuente esta defensa de los puestos de trabajo, de las políticas públicas y de nuestros salarios. Muchas gracias por la atención. El alma y el cuerpo